el apóstol Pablo, hermanos, está refutando las malas enseñanzas de los falsos maestros, los cuales estaban introducidos en las bancas de la iglesia, hermanos, en las bancas de la iglesia. Como ustedes recordarán, pues un falso maestro no es muy fácil de identificar a simple vista, no trae un mensaje en el pecho o en la espalda donde diga que es un falso maestro. Lo hacen con mucha sutileza. Dice el apóstol Pablo que sus palabras son persuasivas, filosofías huecas, y entonces Pablo refuta las falsas herejías que estaban ahí en la iglesia de Colosas con estos falsos hermanos. Como ya sabemos, entonces el capítulo 3 hace una conexión con el capítulo 2 del versículo 18 al 23, verán, vamos a leerlo rápidamente. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivéis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos, doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, hermanos. Entonces, hermanos, Pablo está refutando, hermanos, estas falsas enseñanzas de estos hombres de volver a regresar a observar las viejas fiestas pasadas, las cuales tenían una sombra de lo que había de venir en Cristo. Pablo había condenado la mente carnal y los apetitos de la carne. En contraste con esto, ahora dice Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo. El sí del apóstol Pablo es una confirmación de que verdaderamente han resucitado en Cristo. Si una vez fueron para siempre levantados con Cristo, esto es entonces en su salvación. La Nueva Versión Internacional dice del mismo versículo 3:1: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo regresa una vez más, hermanos, al pensamiento de la unión del creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Recuerden ahí Colosenses 2:12, que dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivéis en el mundo, sometéis nuevamente a preceptos? Pablo les recuerda entonces, hermanos, que si en verdad ellos han muerto, hermanos, y han resucitado con Cristo, ellos, dice el versículo, buscad las cosas de arriba. Pablo está asumiendo que los creyentes de Colosas ya son salvos y que por lo tanto ellos tienen que buscar las cosas de arriba. Una persona que ha nacido, hermanos, mediante la fe en el Señor Jesucristo, una persona que ha nacido de nuevo, tiene un deseo, hermanos. El Espíritu Santo pone un deseo ardiente, hermanos, de empezar a buscar las cosas de arriba. Este verbo de buscar indica un esfuerzo perseverante de las cosas espirituales en la vida de aquel que ha nacido de nuevo. Una evidencia genuina de un creyente nuevo es que en su corazón hay un nuevo deseo, un inmenso deseo de buscar y obedecer a Jesús y separarse, apartarse de la vida antigua en la cual el nuevo creyente vivía, su vida pasada. Cuando Pablo dice: porque ustedes habéis muerto y busquen las cosas de arriba, es, hermanos, una expresión de una salvación genuina en la vida del creyente. Si tú, hermano, has nacido de nuevo, el deseo de tu corazón es entonces buscar las cosas de arriba. Ahora podemos decir algunas de las cosas que tenemos que buscar, como son todos los privilegios que como hijos de Dios tenemos. Por ejemplo, buscamos la misericordia de Dios.
Buscamos el amor de Dios, la paciencia de Dios, su bondad, su ternura, su compasión, su sabiduría, su fortaleza, su perdón. Amada iglesia, ¿acaso no es eso que como creyentes buscamos cada domingo? Cada que tenemos oportunidad de orar al Señor, ¿no es eso lo que buscamos? Su paciencia, su bondad, su ternura, su compasión, su fortaleza y sobre todo, hermanos, el perdón de pecado, porque sin duda estamos en este mundo y nos contaminamos. No podemos, hermanos, permanecer siempre, hermanos, libres de la contaminación de este mundo. Sin duda, hermanos, nosotros nos contaminamos, aunque aún seamos hijos de Dios, pero esto es importante porque buscamos el perdón de Dios y sin duda el Señor lo hace. Entonces, amada iglesia, Pablo exhorta a los creyentes de Colosas a que busquen las cosas de arriba, lo que está más allá del cielo azul, más allá del firmamento. Pablo exhorta y los anima y dicen: si ustedes verdaderamente han muerto en Cristo, busquen las cosas de arriba. Esfuércense a buscar las cosas de arriba. Dice el verso, volvamos al texto 3:1. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y Pablo dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La diestra de Dios, hermanos, sin duda es un lugar de poder y autoridad donde el Señor está sentado, donde Él gobierna sobre todas las cosas, donde Él tiene el control de todas las cosas. Todo lo que pasa en este mundo, el Señor tiene el control y el Señor todo lo sabe. Por ejemplo, Isaías 66:1, Jehová dijo, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Lucas 22:69, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y dice, sentándole a su diestra en lugares celestiales sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese lugar, hermanos, de autoridad es donde está Cristo sentado y es donde nosotros debemos de buscar. Solamente, hermanos, ahí donde el Señor está sentado. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, dice el autor de Hebreos, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Sin duda, amados hermanos, esta descripción que Pablo hace de Cristo sentado a la diestra de Dios es una respuesta para esos falsos maestros que querían disminuir el rol de Cristo como mediador. Recuerdan que ellos decían que por medio de la adoración a los ángeles se podrían acercar a Dios. Ellos decían que era necesario otro mediador, otro que interviniera por ellos, y ellos creían, hermanos, en la adoración de los ángeles. Pablo, sin duda, refuta esta falsa enseñanza y pone al Señor sentado a la diestra de Dios con todo poder y autoridad. Volvamos al texto, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, la primera exhortación de Pablo a los creyentes de Colosas es que busquen las cosas de arriba. Y la segunda es esta, lo dice en el versículo 2, ahora pongan la mira en las cosas de arriba. Pablo dice que el centro de toda su atención sean las cosas de arriba. No hay nada que el verdadero creyente busque en otros lugares que no sean las cosas de arriba, las cosas espirituales, aquellas cosas que alimentan nuestra alma. La exhortación de Pablo es que todo creyente ponga o piense en las cosas de arriba. Pablo dice, ahora que han resucitado con Cristo, ustedes no solo deben de buscar las cosas de arriba, sino también de pensar en las cosas de arriba. Pablo, hablando a los Romanos capítulo 8:5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Un nuevo creyente sin duda
tendrá que pensar y poner su mirada y buscar las cosas del Espíritu, las cosas de arriba. Una persona no creyente pensará en las cosas de la tierra, en las cosas de la carne, donde todo acabará tarde que temprano, pero el creyente verdadero, Pablo les dice a los hermanos de Colosas, ustedes han muerto en Cristo, ustedes han nacido de nuevo por la fe que han depositado en Cristo. Entonces, un mandato, una orden es que pongan su mirada en las cosas de arriba. El que es nacido de nuevo tiene ahora un nuevo deseo de buscar las cosas espirituales. El no creyente solo piensa en estas cosas de la tierra, cosas pasajeras. Su mirada no llega más allá del horizonte. Pablo le dice a los Filipenses capítulo 3, 19, dice, el fin de las cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Dice que solo piensan en lo terrenal. Verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo. Dice Pablo, los que son de la carne sin duda van a pensar en lo terrenal. El versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante de mí, dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Jesucristo. Dice Pablo, prosigo a la meta. El verdadero creyente tiene un destino, tiene una meta, tiene algo que cumplir, tiene que esforzarse a llegar a esa meta, como Pablo dice, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo sigue diciendo en Romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es de él. Amada iglesia, será imposible que una persona que esté viviendo en la carne o una persona no salva piense en las cosas del Espíritu. Es imposible. Imposible, porque lo único que hace que nosotros pensemos en las cosas de arriba es el deseo que el Espíritu Santo pone en nosotros cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y depositamos nuestra fe en ese Señor y Salvador de nuestras vidas. Toda persona que no tiene al Espíritu Santo jamás podrá pensar en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Estos versículos son importantes. Dice, ¿por qué son importantes palabras? Porque aquel que no tiene el Espíritu de Dios morando en él, pensará en las cosas de la carne, las cosas terrenales, como Pablo lo dice del versículo 2. Pablo es muy enfático en esta palabra, buscar las cosas de arriba. Lo hizo en el versículo 1 y ahora también exhorta en el versículo 2. Busquen y pongan su mirada en las cosas eternas, en las cosas de arriba. Pablo dice, si ustedes han resucitado entonces con Cristo, pongan la mirada o la atención, su centro de atención tienen que ser las cosas de arriba y no en las de la tierra, como dice el versículo que sigue, verso 2, poné la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo dice, las cosas de la tierra son pasajeras, no son eternas. Ahora, Pablo, al decir que no pensemos en las cosas de la tierra, no se refiere a que el creyente debe de alejarse de las responsabilidades de este mundo, como trabajar o mantener sus relaciones. Lo que Pablo está diciendo es que cuando una persona es salva, ya no debe de vivir como si este mundo fuera lo único que importara. Las cosas que para el mundo son importantes, al creyente dejarán de ser una prioridad. Antes, sin Cristo, amada iglesia, hermanos, nosotros estábamos afanados en buscar las cosas terrenales, en anhelar las cosas terrenales. Nos desvivíamos para buscar, para obtener cosas terrenales, pero ahora en Cristo, Pablo nos exhorta a la iglesia de Colosas y también nos exhorta a nosotros a que deseemos, a que busquemos, a que anhelemos las cosas de arriba y apartarnos, hermanos, de todas las cosas que el mundo ofrece. Por decir el apóstol Juan,
1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, simplemente el amor del Padre no está en él. El mundo, hermanos, te da valor por lo que posees. Si tú tienes muchas riquezas, si tú tienes mucho dinero, si tienes una cuenta muy grande en el banco, entonces para el mundo tú eres alguien. Pero si no tienes mucho, si no tienes cuenta en el banco, propiedades, carros y muchas cosas de este mundo, para muchos eres un donadie. Así se maneja el mundo a estas alturas, mi querido hermano. Y el Señor habla respecto a esto en Lucas 18:15. Y el Señor dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Recuerdan, mis queridos hermanos, esta historia del hombre rico? Los voy a invitar que vayan ahí a Lucas 12, hermanos. Vamos allá a Lucas 12, donde el Señor habla acerca de esta parábola del hombre rico, hombre insensato. Vamos a darle lectura así rápidamente. El verso 13. Y le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así es, este hombre insensato buscó las cosas de la tierra, anhelaba las cosas de la tierra, logró tener las cosas de la tierra, pero olvidó una cosa. Dice, esta noche van a pedir tu alma y todo lo que has hecho, ¿de qué servirá? Por eso Jesús dice en Mateo 6:19, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Pongan su mirada en las cosas celestiales, hagan tesoros en el cielo, donde nunca la polilla va a corromper. Pongan su mirada y su vista en las cosas eternas. Volvamos al texto. Porque habéis muerto. Pablo una vez más regresa a los pensamientos, hermano, regresa al pensamiento en las cosas de arriba. Pablo dice el motivo de por qué. Cada pensamiento, dice Pablo, porque habéis muerto. Pablo le recuerda a qué es a lo que ellos han muerto. ¿Recuerdan capítulo 2, verso 20? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, Pablo les dice, ustedes tienen que poner la mirada en las cosas de arriba y no hagan caso que estos falsos maestros vengan nuevamente a decirles que tienen que observar ciertas fiestas y guardar ciertas cosas para poder ir al cielo, para poder agradar a Dios. Pablo dice, si ustedes ya han muerto con Cristo, ¿por qué quieren someterse a estar nuevamente esclavizados? Esos rudimentos inútiles que de nada sirven, que no dan ayuda, que no dan favor al hombre. Tales cosas como no manejes, no gustes, no toques. Recuerdan Colosenses 2:22, en conformidad a mandamientos y a doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Recuerden que los falsos maestros decían que era necesario guardar estas ciertas fiestas, pero Pablo dice, no caigan en sus engaños y filosofías sutiles, siendo un engaño en vano. Pablo dice, ¿por qué quieren regresar al lugar donde Cristo los ha sacado mediante a su muerte y resurrección? Todo esfuerzo humano que quieran hacer para ganar el favor de Dios mediante ritos, sin duda resucitará en vano. Vamos al texto. Porque habéis muerto y vuestra vida
está escondida en Dios. Pablo dice que no hay mayor protección de la que Cristo da a los que son suyos, aquellos que son nuevas criaturas, aquellos que se han arrepentido de sus pecados, de su manera pecaminosa de vivir, aquellos que se están esforzando verdaderamente a buscar las cosas de arriba, aquellos que anhelan las cosas de arriba, aquellos que buscan agradar al Señor con todo su corazón y sus fuerzas. A ellos el Señor, sin duda, dice Pablo, su vida está escondida en Cristo, que es el único Salvador de vuestras almas. Pablo le dice a los hermanos de Colosas, sus vidas están seguras en Cristo. Si ustedes verdaderamente se han arrepentido, tengan la confianza de que sus vidas están seguras en Cristo y jamás se perderán. Sin duda, mis queridos hermanos, los salmos nos hablan cuán grandes verdades de esta vida, hermanos, de seguridad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Por decir el Salmo 91, hermanos, es uno de ellos. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El salmista sabía, hermanos, que la protección del Señor estaba con él. Pero dice que el que habita al abrigo bajo la sombra, una vez más, el Señor no protege a todos, únicamente a los que son suyos, a los que moran bajo la sombra del Omnipotente. Entonces ellos estarán seguros en el Señor. Salmo 121:5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Una vez más, el salmista declara esta gran verdad, que Jehová es nuestro guardador, su vida está segura en él. El apóstol Juan, capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una vez más, mis queridos hermanos, la confianza, hermanos, de protección, de seguridad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Pablo les anima a los creyentes de Colosas. Una vez más, ustedes han muerto en Cristo. Él ha quitado esa acta de decretos que los acusaba, clavándolos en la cruz. Y ahora dice el Señor, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:29, mi Padre me las dio, mayor que todos, dice una vez más, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Versículo 28 y versículo 29 de Juan 10 nos da nuevamente la seguridad. Nuestra vida, su vida, dice el apóstol Pablo, los hermanos de Colosas, está escondida en Cristo, está escondida en Dios. Y también hoy nosotros, hermanos, el apóstol Juan nos dice que él oye y conoce a sus ovejas y jamás nadie las puede arrebatar de la mano de nuestro Señor. Dice ahí, hermanos, esto es una garantía, es un gozo el saber que nuestra vida está segura en Cristo. Volvamos al texto, verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, la Nueva Versión Internacional dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste. Pablo está recordando el evidente regreso futuro de nuestro Señor, pero la hora, sin duda, la hora nadie la sabe. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, dice, muchas de las veces cuando miramos a un gran deportista decimos, el deporte es su vida, o un gran músico, decimos, la música es su vida. Así pasa para el creyente verdadero. Se puede decir que Cristo es su vida y daría todo por agradarle. Aquella persona que ha nacido de nuevo, aquella persona que se ha arrepentido de sus pecados, Cristo tiene que ser su vida y Cristo tiene que ser el todo por el todo. Tiene que seguir las pisadas del Maestro y decir, Cristo en mí, Cristo en mí. ¿Acaso Pablo no lo dijo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente yo
crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la fe, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, hermanos. Entonces Pablo tenía la seguridad de que el Señor era el todo en su vida, y asimismo, hermanos, también cada creyente debemos de decir que Cristo es todo en nuestra vida. Y sigue Pablo diciendo: entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo está diciendo que cuando Cristo regrese seremos manifestados con Él. Jesús revelará al mundo a todos los que son de Él. Por ejemplo, 2 Timoteo 19 dice: pero el fundamento de Dios es este, está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todos los que el Señor conoce que son suyos tienen que apartarse de toda iniquidad. Todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. Hermanos, Filipenses 3:20, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esa es nuestra ciudadanía. Apartémonos, quitemos de nuestra mente las cosas de este mundo, quitemos nuestra vista en las cosas de este mundo. Todos aquellos que han muerto al pecado, sin duda han muerto a estos rudimentos, los cuales estos falsos hermanos, falsos engañadores, trataban de introducir a los hermanos de Colosas. Todos aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo serán manifestados al mundo como aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Sin duda, hermanos, si quieres tú ser parte de esta manifestación gloriosa, tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que voltar a la cruz de Cristo y aceptar que eres pecador. Amigo, quizás tú que estás aquí por vez primera, o quizás aún no te has arrepentido de tus pecados, recuerda que la palabra de Dios habla de un infierno, y el libro de Hebreos dice que establecido está que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Un juicio habrá para aquellos que rechazan el evangelio glorioso de Cristo, que es lo único que les puede dar salvación para sus almas, que es lo único que las puede librar de la muerte segunda en el infierno eterno, donde hay fuego y hay azufre, y sin duda es el lloro y el crujir de dientes. Entonces, amada iglesia, Pablo exhorta a los hermanos colosenses que busquen las cosas de arriba. Yo no sé, mi querido hermano, tú que estás aquí, el venir a la iglesia es bueno, muy bueno, pero jamás puedes buscar y anhelar las cosas de arriba si el Espíritu Santo del Señor no mora en ti. Únicamente el Espíritu Santo nos provee ese deseo de anhelar las cosas espirituales que alimentan nuestra alma, nuestro espíritu. Todo aquello que es espiritual debemos de anhelarlo, de poner la mirada en los ojos, en el cielo, en esas cosas que jamás se perderán. Amada iglesia, yo no sé si alguno de los que está aquí presente aún no se ha arrepentido de sus pecados. Es el tiempo de que voltees a la cruz de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, si no sufrirás condenación eterna en el lago de fuego que arde. Porque nosotros, mis queridos hermanos, como hijos de Dios, ya no pertenecemos más a este mundo. Todo lo que miramos hoy en este mundo no permanecerá para siempre. Solo las cosas de arriba, donde está sentado nuestro Señor Jesucristo, son cosas
eternas. Gracias esta hermosa mañana, mis queridos hermanos, ayúdenme a orar. Bendito Padre de la gloria, te damos gracias en esta hora por tu misericordia tan grande, tan gloriosa que has tenido para con nosotros, Señor. Como humanos, Padre Santo, sin duda estamos en este mundo y muchas veces nos contaminamos de él. Quitamos muchas veces nuestra mirada a las cosas celestiales, a las cosas eternas. Y bajamos nuestro rostro y empezamos a mirar las cosas eternas, Padre, las cosas del mundo. Y en esta hora te pedimos perdón, Señor, por si alguno de nosotros, Señor, ha desviado su mirada hacia las cosas eternas, Señor. Somos pecadores, Señor, y una vez más queremos ir a su presencia para pedirle perdón de pecados. Gracias por esta oportunidad que nos das y gracias por tu gran misericordia y bondad para con nosotros. En esta hermosa hora oramos. Amén.